Estamos aquí, ahora este día, sábado 30 de mayo, después de un intenso esfuerzo de 6 días de un diálogo profundo. Lo que ahora vamos a aprobar tiene la base y es producto del primer diálogo que hemos tenido con el Ejecutivo desde que está en el poder. Un diálogo que muchos y muchas lo hicimos de una manera entregada, de una manera correcta, de una manera transparente, porque consideramos que esa es la única manera de poder entendernos entre los salvadoreños y las salvadoreñas. Sin duda alguna, esto ha marcado un antes y un después, porque por primera vez en la historia, este nivel de diálogos no se construye en casa presidencial, porque por primera vez en la historia, este nivel de entendimiento lo construimos ante el público y ante la población salvadoreña. Y quizá por eso es que nos costó tanto y por eso es que ahora estemos aquí, solo una parte de los interesados para que el país salga. Sin duda alguna, si se hubiera negociado de otra manera, los resultados fueran diferentes. Producto de esto, entonces, estamos queriendo tener esta noche y aprobar, ya el dictamen ha sido presentado al Pleno, una ley que a nuestro juicio como grupo parlamentario del FMLN es una ley muy completa y que ha cumplido parámetros importantes, iniciando por la Constitución de la República, que somos unos fieles respetuosos en relación al poder que nos da nuestra Carta Magna, que es la Constitución. Pero además hemos tomado insumos importantes de la CIDH en relación a sus últimos instrumentos relacionados al tema de la pandemia y de cómo actuar ante esta pandemia del COVID-19 que está afectando no solo a El Salvador, sino a nivel del mundo. Y por supuesto no podíamos dejar de legislar el tema de no sobrepasar las resoluciones dictadas por la Sala de lo Constitucional, producto de amparos y habeas corpus de personas que hicieron ese mecanismo o asistieron a ese mecanismo, producto de esta cuarentena o de este momento difícil que está viviendo El Salvador. No voy a profundizar más de eso, porque el grupo parlamentario del FMLN, con los 4 compañeros, las 3 compañeras y nuestro subjefe de fracción, Jorge Chapit, Yancy Urbina, la doctora Elizabeth Gómez y mi persona, que fuimos delegados para atender ese diálogo franco, lo dimos, los expusimos y pudimos controvertir de una manera correcta y como lo merece la ciudadanía sobre la realidad del país. Y creo que mucha gente después de esto abrió los ojos. Por eso es que celebro que haya sido de esta manera pública, a iniciativa de la Asamblea Legislativa, e invito que así se sigan construyendo este tipo de diálogos de cara y de frente a la ciudadanía. Esta ley que vamos a aprobar tiene 3 elementos fundamentales y que rigen el accionar. Uno, el tema de reconocer la emergencia en la que estamos y a la cual también ya la Organización Mundial de la Salud se ha definido. Segundo, el tema de ámbito de salud y sanidad que regula parte importante de la ley. Y yo quiero comentarles, como ustedes pudieron darle seguimiento, que tuvimos muchas diferencias como FMLN, pero supimos respetar el acuerdo mayoritario
porque de eso se trata la mayoría, de eso se trata la democracia en este país que tanto nos ha costado. Un diálogo con querer imponer no es diálogo. Un consenso sin querer ceder no es consenso. Estuvimos abiertos, discutimos mucho, propusimos, retrocedimos, avanzamos, llegamos a un punto neutro y logramos construir. Y fíjense ustedes que esta ley contempla un tema de salud y sanidad de lo más importante y de lo más completo, casi en un 99% aprobado por el ministro. ¿Qué les quiero decir con esto? El problema no fue esto de la ley. El problema es otro tema fundamental que voy a tratar de explicar más adelante, en donde no nos pudimos poner de acuerdo. Hablamos de reconocer el tema de la emergencia y de saber que tenemos que actuar para ello. Pero en este país, aparte de la emergencia sanitaria, tenemos una emergencia alimentaria. La gente se está muriendo de hambre. Y quien no lo quiera ver es porque no sabe qué es sacar sus banderas blancas a esta hora bajo la lluvia, producto de la desesperación de no tener comida. ¿Y cómo lo va a saber si este presidente de la República no visita el territorio? No sabe cómo vive la gente pobre, no sabe que vive del día al día, no sabe que no solo son 15 días lo que se está pidiendo, sino que llevan más de 70 días encerradas en su casa sin una ayuda real del gobierno. Yo creo que es importante reconocerlo, porque fíjense ustedes, recibimos al ministro, a quien le agradezco porque pudimos compartir muchas cosas y logramos llegar a muchos acuerdos, y al equipo de gobierno que participó. Y ese día el ministro nos dijo que a partir de ese día necesitaba científicamente nada más 15 días contados a partir del lunes, científicamente, y que con esos 15 días, dijo alguien del Ejecutivo, se iba a eliminar el COVID en El Salvador. Eso lo volvió a decir el martes, que científicamente necesitaba los 15 días a partir del martes y que con eso terminaba. Eso lo volvió a decir el miércoles, eso lo volvió a decir el jueves, eso lo volvió a decir el viernes y eso lo volvieron a decir ahora. O sea que si nosotros contamos los 15 días que ellos solicitaron, ya transcurrieron 6, porque la gente no ha roto su cuarentena. La gente sigue muy responsablemente en su casa. Y vaya pues, ¿cómo va a salir si hasta el transporte público ha sido suspendido cuando el 80% de la población salvadoreña hace uso de él para poder cubrir las actividades que responsablemente le toca, de comprar su comida y de ir por su medicina? Fíjense que hemos regulado el tema de los centros de cuarentena, ordenadas las pruebas en eso. Pero yo también creo que es importante que estamos haciendo un esfuerzo real. Mientras unos estábamos trabajando de una manera sincera, otros estaban pidiendo prórroga de la reminiscencia que había dado la ley por 15 días más. Ahora entiendo por qué tanto dilataron la discusión. Creyeron que se les iba a dar y de repente todo se cayó y no logramos encontrar un esfuerzo sincero. Por lo tanto, no nos digan que no hemos tenido un esfuerzo de poder contribuir y de poder entregarle algo en beneficio de la ciudadanía. Fíjense, ¿qué pasa? Hay un anuncio de veto de una ley en el cual el 70-80% estuvo de acuerdo el Ejecutivo, porque hay temas fundamentales en los cuales no nos pudimos poner de acuerdo. Transparencia de los fondos y manejo del dinero que es del pueblo salvadoreño. 2 días de discusión, 2 días de intenso diálogo, debate en relación de cumplir la ley de acceso a la información, en dar los informes, en dar cuentas
Es impresionante en lo que nos tardamos en la ley. No fue el tema sanitario, porque eso lo resolvimos en los primeros 2 días, porque coincidimos y le hemos dado la herramienta. Presidente, si usted veta esta ley, usted se hace responsable de que El Salvador no tenga un marco jurídico que le permita atender esta pandemia. Presidente, si usted veta esta ley, le va a imposibilitar a los salvadoreños y a las salvadoreñas que no tengan una prórroga más por un mes para poder alargar o para poder posponer los pagos de agua, de luz, de telefonía y de los otros servicios que le estamos garantizando. Presidente, si usted veta esta ley de la cual nosotros hemos estado hablando, seguirá dejando sin garantías a los varados que están esperando por el regreso oportuno y digno que se merecen por ser salvadoreños y salvadoreñas. Presidente, si usted veta esta ley, se estará negando a darle a los salvadoreños y a las salvadoreñas el tema de un tema importante que nosotros hicimos aquí, que tiene que ver con el tema de garantizar fundamentalmente el tema de los recursos para el subsidio de los pequeños, de los trabajadores de las pequeñas, medianas y microempresas en este país. Le hemos inyectado en esta ley, que esperamos que no vete el presidente, los recursos financieros para que le paguen a usted, que no le pudo pagar el pequeño empresario, el micro, el mediano, porque tampoco tiene capacidad. Hemos inyectado el recurso suficiente para que usted tenga su salario. Pero si esta ley es vetada, el presidente lo que está haciendo es dejarlo sin ese recurso que la Asamblea Legislativa ha aprobado dentro de los 2.000 millones, más los 1.000 de los 3.000 millones, que una parte importante iba para esto. Fíjense lo grave que está pasando aquí. Presidente, la vida de los salvadoreños no es un capricho, no es un ego personal, no juegue con ello. Tengamos diferencias nosotros como funcionarios públicos, pero póngase serio en enfrentar esta crisis que tanto requiere El Salvador. Dejemos de improvisar, construyamos en conjunto, trabajemos, propongamos. El grupo parlamentario del FMLN ha estado abierto y quiere decirle que seguimos abiertos para tender la mano y poder contribuir en lo que sea necesario en este país. El tema de la fase de la apertura económica, porque he escuchado a muchos de mis colegas aquí en este pleno legislativo haciendo aseveraciones y de lo que ni siquiera sabe que van a aprobar o votar en contra esta tarde. Lean la ley, no repitan. Fíjense, hay 2 grupos parlamentarios. Iniciando la reunión de la Comisión Política, nos dijeron, sin discusión alguna, tenemos los mismos puntos que tiene el gobierno, que pide el gobierno, y si no nos lo dan, es todo o nada, y ni siquiera firmamos el dictamen y nos retiramos. ¡Wow! Dice uno. Dios mío, ese es el acuerdo, ese es el consenso. Con chantaje no se construye democracia. Estamos dispuestos a contribuir, a abrir, a debatir. Nos hemos movido en tantas fechas, en tantas propuestas, 6 propuestas al equipo de gobierno para la apertura de la primera fase del sector económico, y ninguna la aceptó porque dijeron que eran 15 días de un tema científico que a esta hora tuviera 6 días, pero todos los días que corrían eran 15 días a partir de la apertura de la fase económica. ¿Qué es lo que nos ha puesto en discusión? Ojo, amigo y amiga que me esté escuchando, no es el tema de la apertura en general de la vida productiva del país. Esta ley contempla 4 fases que son las mismas que propuso INCAE y son las mismas condiciones que propuso el gobierno. Claro, presidente, los empresarios con los que usted se reúne no se están muriendo de hambre, porque por cierto, todos los negocios de ellos siguen abriendo o siguen trabajando en este país.
Los empresarios con los que nosotros nos reunimos y a quien le recibimos órdenes, que es el mercero del Puerto de la Libertad, que es el minutero, que es la empleada doméstica, que es el micro, el pequeño, de eso que el grupo parlamentario recibe órdenes, sí se está muriendo de hambre y no aguanta más a fechas que no son fechas verdaderamente serias y en base a un plan. Y podrá decir lo que quiera, podrán repetir, pero no somos nosotros los que nos hemos reunido con quien tiene la concentración de más del 70% de las riquezas en El Salvador. Seamos serios. Para descalificar, todo puede suceder. Espero, va a cumplir un año ya, que algún día pueda tener una actitud constructiva de cara por El Salvador. Le invito a que dialoguemos, a que hablamos, a que construyamos. Por eso es que nosotros hemos estado de acuerdo que la apertura de la primera fase, que son 4 fases, que entre las 4 fases van a durar 120 días, o sea, es decir, no es cierto que el 8 de junio va a salir toda la gente. La vida la vamos a empezar a llevar de una manera normal después de 120 días, si garantizamos que así sea. Pero a partir del 8 de junio, lo que queremos decirle es a usted, amigo trabajador de cuenta propia, es a usted, señora de los mercados, es a usted, vendedor informal, que queremos iniciar con un plan organizado para que podamos combinar la pandemia, como muy bien lo dice la Organización Mundial de la Salud. El confinamiento no sirve para los países pobres porque la gente vive de lo que trabaja día a día. Pero como no conocemos el territorio, no conocemos la realidad salvadoreña, es fácil venir a decir otro tipo de cosas aquí. Yo, colegas diputados y diputadas, puedo decir muchas cosas porque nos concentramos y nos entregamos en una ley que fuera en beneficio de la ciudadanía. Pero aquí han habido temas en los cuales el FMLN no va a ceder y no estamos dispuestos a ceder. ¿Cuáles es? Fíjense ustedes, el tema por lo que no nos pudimos poner de acuerdo, por lo que el presidente dice que estamos respondiendo a otros intereses. Sí, les voy a decir a qué intereses estamos respondiendo. Fíjense, han prohibido el servicio del transporte público en este país, que por cierto transgrede la Constitución de la República, porque es una manera de restringir la movilidad en este país, porque nos dicen que el transporte público es la mayor forma de contagio. Estoy de acuerdo. De hecho, la propuesta en esta ley no es que entre todos, sino que entre a funcionar una parte con todas las medidas y protocolos de sanidad y salud dictadas por el Ministerio de Salud y por supuesto también que contenga un tema fundamental que sean solo para los habilitados para esta etapa. Pero nos dicen que son los mayores de contagio, pero miren, 2,000 y fichas contagiados en este país y la muerte que esperamos que no sigan habiendo. Por eso es que les pedimos que sigamos guardando las medidas de contención y de separación social y que salgamos solo si es necesario. También debemos de ser responsables, también tenemos que cumplir esa parte. Pero de los contagios en este país, más de 400 son elementos de la Policía Nacional Civil. El primer nivel de contagio está en los hospitales de este país y la mayoría son el personal que está en la primera línea de batalla por no garantizar los implementos de seguridad, de bioseguridad, de los cuales hemos recibido 3 vetos en esta Asamblea Legislativa, más de 200 elementos de la Fuerza Armada. El tema de los hospitales. El otro gran centro de contagio ha sido los centros de contención. Y hay un tema que nos está pareciendo extraño, que es un tema de que se va a volver un boom las cárceles de este país. Más de 150 han dado positivo en diferentes cárceles. Y me decía alguien, bueno, ¿y ellos cómo salen? Si hasta para salir hay que estar habilitado con DUI, que es otra restricción constitucional. En eso tampoco nos pusimos de acuerdo. Porque hay familias
que dependen de una sola persona que realiza las compras. Discúlpenme, qué bendición lo que tenemos de estar recibiendo un salario. Y por eso es que compartimos que los empleados públicos salgan a partir del 15 de junio, porque gracias a Dios tienen la oportunidad de poder atender responsablemente la cuarentena. Mucha gente viola la cuarentena no por irresponsable, sino por hambre. Y hay que saber entender y combinar, como muy bien lo dice la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones interamericanas de derechos humanos que trabajan sobre el tema. Pero si no somos serios en una discusión y no aprendemos a comprender que la misma OMS ha dicho que la enfermedad, que el coronavirus ahora es una enfermedad endémica que vino para quedarse y que los estados tienen que tomar medidas serias para saber combinar esta parte. Por lo tanto, he dado datos de los cuales más de los 1,000 contagiados han salido positivos en centros que dependen del gobierno. Y entonces nos dicen que la gente es irresponsable, pero tan irresponsable que es usted, que no tiene ni transporte público para moverse, ni taxi, ni Uber, y mucho menos ni bus. Nosotros en eso no podíamos ceder. La gente necesita ir a comprar sus comidas al mercado. Hablan de supermercados, perdón, se me salió uno, de supermercados. Si la gente en los cantones de Jicalapa, ¿a dónde va a ir? Claro, los que están aquí, muchos ni siquiera saben, porque tenemos la suerte también de tener vehículos. Las personas con enfermedades crónicas, con diálisis, las personas que necesitan urgentemente el tema de un hospital, muchos están también muriendo y es un silencio. La cuarentena está provocando un problema serio de violencia entre las mujeres, más de 20 feminicidios en este país, del cual sigo esperando que este gobierno se pronuncie. La violencia para las mujeres ha incrementado en un 70% y es como que nada pasa. Hay que saber combinar emergencia sanitaria, emergencia alimentaria y otro tipo de cosas que deben de ser fundamentales. Voy a ir dando otros elementos, porque yo pudiera pasar hablando aquí toda la noche, pero ya vamos a cumplir 48 horas de no dormir y sé que todos estamos cansados, ¿verdad? A lo mejor no todos han estado aquí pendientes de esto y agradezco a usted que ha estado informada. Pero ¿saben ustedes por qué creo que les preocupó tanto el tema de la información, de los informes, acceso a la información, transparencia? Porque de los pocos elementos que ha dado la Corte de Cuentas de la República, nos dice que hay más de 30 millones de dólares destinadas a la familia de los $300, que nosotros muy honestamente aprobamos, que no saben a dónde han ido a parar. Porque 100,000 de esas personas a las cuales se supone que les dieron los $300, no se sabe cómo se utilizó el recurso, dónde están y el tema del comprobante. Sí, sin duda alguna. El tema del hospital del Cisco, por cierto, ahí anda un video que ustedes lo pueden ver, en el cual no lleva ni el 30% de construcción. Varios meses después nos dijeron que iba a costar $70 millones y ahora lleva un módico precio de más de $100 millones. ¿Y saben qué es lo peor? Que lo han determinado como un hospital temporal. El tema de las donaciones, dice la Corte de Cuentas, sigue sin identificarse. Del 100% de las compras que este gobierno ha hecho en este país, me decía la diputada Yancy Urbina, que casi el 67% lo ha hecho agricultura. Ahora entendemos la entrega de los paquetes politizados. Ahora lo entiendo. Y el resto, para llegar al 80%, lo ha hecho obras públicas. Y solo el 11% de las compras van destinadas al tema de salud. ¿A dónde está la emergencia sanitaria? Discúlpenme, queremos contribuir, pero con la vida, con la salud y con el dinero del pueblo salvadoreño no se puede jugar. Y el FMLN vamos a estar trabajando por tratar de garantizar eso. Presidente, le entregamos esta ley. Anoche nos mandó vetada la que aprobamos y la que fue base de discusión para esto. Decidimos trabajar en conjunto con su equipo, creyendo en el diálogo franco, honesto, pero
Ahora queda en sus manos la salud y la vida del pueblo salvadoreño. Queda en sus manos que estos beneficios no puedan ser dados porque usted, por un capricho político, sin antes de leer esta ley, ha anunciado un veto. Presidente, hablemos por el bien del pueblo salvadoreño. Con la fuerza no se construye democracia. No podíamos aprobar una ley en la cual venía una de sus propuestas, en la cual uno de sus artículos venía que tenía responsabilidad penal si incumplía cuarentena. Responsabilidad penal, muy bien, responsabilidad penal, incumplimiento de cuarentena, delito igual cárcel. Eso, la pandemia no se atiende y no se combate de esta manera. El uso de la fuerza, los tanques no eliminan el virus, pero sí una atención inmediata, organizada, y no siendo una atención de una manera irresponsable. Estamos dispuestos a construir en el marco del respeto, en el marco constitucional, legal, de salud, pero no nos parece que el tema principal de juego en las negociaciones sea el dinero, que se le deje abierto las contrataciones, que por cierto le dejamos facilitado para que usted pueda hacerlo en el marco de la ley, presidente, porque consideramos que esto es importante y también eso usted tiene en la mano, pero también tenemos que ver otros temas fundamentales, que tengamos nosotros un tema de una confianza que el dinero se está gastando donde se debe, salud, prevención, apoyo a los más necesitados, y las banderas blancas siguen incrementando. Reiteramos el diálogo, pero en base al respeto, y tenemos derecho a diferir, y hemos diferido en estas cosas que he planteado, pero más del 80% de la ley, si no es que me atrevería más, es como ustedes la querían. No hemos aprobado el tema del transporte público, que que inicie a funcionar dentro de un mes más, eso nos pedían aproximadamente, si no es que más, que aprobáramos que la gente que fuera violentando la cuarentena fuera a los centros de contención, que tuviera responsabilidades penales. Esto es lo que nos pedían, que no tenían que dar ningún informe, no el tema de acceso a la información. Insisto, hay cosas en las que sí nos podemos poner de acuerdo, y por eso, presidente, lo que pasa en este país, también en un tema de legalidad, es usted el responsable.